Buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde usted esté ubicado en este supuesto globo terráqueo. Un abrazo a la distancia, les bendigo. Y bueno, iniciamos un nuevo tema y un nuevo ciclo de enseñanza, siempre pues con la intención de por un lado, repasar, reafirmar conceptos y por otro lado, pues aportar no algo nuevo, porque no se trata de aportar algo nuevo, sino de agregar el conocimiento que ya usted tiene, porque realmente en esto no hay nada nuevo, ya todo fue dicho, lo que estamos haciendo es interpretando bajo la revelación de Dios lo que ya nos fue entregado. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que nos conecta con lo profético y nos da la idea, o más bien, nos afirma en la idea de la continuidad, ¿verdad? De el pueblo de Israel en la Escritura y nosotros hoy. Recordemos pues que una de las cosas que más atacamos, y sí, es atacar. Una de las cosas que más atacamos es la división que se hizo entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre Israel, la iglesia, la ley, la gracia, ¿verdad? Eso es algo que nosotros machacamos mucho porque realmente esta división nunca debió haber existido y en el corazón de Dios y en el pensamiento del reino esa división no está, no existe. Ok, entonces vamos a hablar y ampliar el tema de nuestro origen y vamos a enfocarlo desde la perspectiva de Lucas 1:17 y ya vamos a leer Lucas 1:17 y poder ubicarnos bien en ese contexto. Entonces, primero, permítame reafirmar el principio del contexto. Los eruditos establecen que en relación a la interpretación bíblica, el contexto es el rey. Es decir, nosotros no podemos decir que tenemos una exégesis correcta, una interpretación correcta de la escritura, si no manejamos el tema del contexto, ¿verdad? El contexto tiene que ver con el idioma original, tiene que ver con la cultura. El contexto también tiene que ver con los hebraísmos, que en su mayoría el idioma con el que se escribió la escritura es el hebreo. Entonces, con los hebraísmos serían las expresiones idiomáticas y expresiones que son propias de la cultura, ¿verdad? Y cada cultura, cada país las tiene, ¿verdad? En Latinoamérica, pues es un abanico, ¿verdad? Es un mostrario de esto porque hablamos todos español, pero a veces no nos entendemos porque decimos una cosa y se entiende otra en otro país, ¿verdad? Y es el mismo español. Pero bueno, eso es parte de la riqueza y de la variedad que tenemos nosotros los latinos, ¿verdad? Ok, entonces el contexto es clave, es fundamental y dentro de lo que llamamos o se llama raíces hebreas, las raíces hebreas, este es uno de los grandes énfasis. ¿Por qué? Porque creemos que el contexto original es algo lo cual, de forma tradicional, ¿verdad? No se ha ahondado, es algo en lo cual no se ha tomado en cuenta y no hablo de los seminarios teológicos, aunque lo pasan así por encima, pero es algo que no se ha tomado en cuenta. O sea, yo no puedo leer la Biblia, yo no puedo leer la Torá, no puedo interpretar la escritura sin conocer su contexto.
Hace unos meses atrás dimos una serie de enseñanzas acerca del contexto original del libro de Gálatas, ¿verdad? Porque bueno, nos atacaron y nos dieron duro. Entonces tuvimos que salir a la palestra, pues no a defendernos nosotros, sino a defender a otros que tal vez no tenían el conocimiento necesario y se confundieron por lo que ciertas personas dijeron o están diciendo todavía. Pero bueno, en esta confrontación, llamémosle así, pues tratamos de establecer el fundamento bíblico histórico y hablamos del contexto, de la importancia del contexto y del campo semántico. Entonces, hoy vamos a entrar en el tema. Voy a dejar todo este preámbulo, pero es importante siempre reafirmar el principio, el contexto. Y pues también de gratis le doy el consejo de que si usted quiere invertir dinero, inviértalo en su conocimiento. Conocimiento no es malo. Lo que es malo es cuando yo mezclo conocimiento con soberbia, con altivez. Son dos cosas muy diferentes, pero el conocimiento no es malo. El conocimiento es bueno y es importante invertir, como en otras ocasiones les he dicho, en tener varias versiones de la escritura, dejar de comprar libros de estos de testimonios y ese tipo de libros y empezar a comprar, si a usted le interesa las raíces hebreas, hay mucha literatura que le puede ayudar, ¿verdad? Para poder ahondar en ese contexto, en ese riquísimo contexto. Ok. Bien, entonces vamos a entrar al tema. Permítame ponerle la presentación del PowerPoint y arrancamos. Ok. Aquí estamos. Entonces, bueno, no saludé personas porque si saludo a uno son ya casi 100 y entonces me lleva mucho rato saludando. Así que ese saludo en general. Bien, vamos a hablar de la genética de una generación y la primogenitura de Yeshua. ¿Ok? La genética de una generación y la primogenitura de Yeshua. ¿Ok? En el contexto vamos a abordar un pensamiento y a darle, ¿qué diríamos? Darle mente, decimos en mi tierra. Y es la restauración y la preparación de una simiente antes de la segunda venida de Yeshua. ¿Ok? Muy bien. Ahora déjeme activar aquí. Ok. Para que no me rayen la pantalla. Y lo demás ya usted se lo sabe. Ok. Listo. ¿Cuál es nuestro texto base? Nuestro texto base va a ser Lucas 1:17. Y respetando la posición y los mensajes que muchos han trazado a partir de este pasaje, ¿verdad? En relación a la paternidad, en relación a lo profético, ¿verdad? Que por supuesto que concuerdo con eso. Pero yo quiero darles mi interpretación de este pasaje y con qué se relaciona. ¿Qué nos quiso decir Lucas al relatar esto? ¿Qué le quiso decir el ángel a Gabriel, a Zacarías, el padre de Juan el Bautista? ¿Estaba hablando solo de Juan el Bautista o se estaba proyectando más allá? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que la historia bíblica nos puede enseñar en relación a este pasaje? Y por otro lado, ¿cuál es la proyección profética que este pasaje nos da? ¿Y a quién le está hablando? ¿A quién se está refiriendo? Ok, yo sé que no pudo anotar todas estas preguntas, pero simplemente es el planteamiento inicial.
Entonces voy a leer el verso de la versión Reina Valera actualizada, para usar una popular. Dice entonces, él mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar para el Señor un pueblo apercibido. Otra versión dice, para preparar para él un pueblo bien dispuesto. Luego vamos a ver qué es lo que significa un pueblo bien dispuesto, a qué se refiere y cuáles son las implicaciones que esa expresión tiene. Entonces, en el contexto rápidamente lo voy a abordar. Zacarías le toca oficiar en su turno. Él era uno de los que se podría llamar sacerdotes del incienso, ¿verdad? Parte del trabajo era cambiar el incienso, ¿verdad? Y mantener ese fuego del altar interno encendido, el altar del incienso. A Zacarías le tocó su turno de oficiar y parte de su labor era tratar con el altar, con el fuego del incienso. Recordemos que el altar del incienso estaba frente a la tela, ¿verdad? Al velo, que tenía 5 metros de alto y era de 2 metros, de 2 pulgadas aproximadamente de grueso, de lino fino y retorcido. Detrás del velo estaba el arca. Entonces estaba alineado el arca del pacto, estaba alineada con el altar del incienso y el altar del incienso alineado con el altar del sacrificio. ¿Okay? Entonces, el fuego del altar del sacrificio se encendía con el fuego del altar del incienso. Esto es muy hermoso, pero no me voy a meter ahí. Entonces, cuando Zacarías está oficiando, el relato bíblico nos dice que se le aparece el ángel, Gabriel, y hace mención el texto, y no lo vamos a ver porque en la siguiente clase vamos a ver en detalle esto. Y dice que el ángel se le apareció al lado derecho del altar del incienso. Entonces, cuando la escritura nos da una referencia tan y tan exacta, hay que ponerle mucha atención. Hay que ponerle muchísima atención. ¿Por qué? Porque no por casualidad nos está dando una referencia tan específica. Entonces, en el diálogo que Zacarías sostiene con el ángel, ¿verdad? El ángel le habla de descendencia. Zacarías dice, no puedo tener descendencia, mi mujer es estéril. Y entonces el ángel le reafirma que sí tendrá descendencia. Y le dice, hablando de su descendencia, ¿verdad? Hablando de Johanán el inmersor, o Juan el inmersor, o Juan el Bautista, como también se le conoce, le dice, él irá delante del Señor. ¿Okay? Es decir, él abrirá camino. ¿Por qué? Porque ya los profetas, al profetizar de Isaías, estaba hablando de Isaías, la caña mecida por el viento y la voz que proclamaba en el desierto, que anunciaba en el desierto. Entonces, Juan es una señal profética de los tiempos del Mesías, ¿ok? De la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque la casa de Judá sabía que antes del Mesías vendría el vocero, vendría el Poretz, el que abre camino, Juan. Y si nosotros analizamos el contexto, nos vamos a dar cuenta que las autoridades de Israel en ese contexto recibieron, aceptaron, aprobaron
el ministerio de Juan. Y muchos reconocieron quién era Juan. Por eso la expectativa del Mesías, de la venida del Mesías, fue tan fuerte en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya estaba el Poretz. ¿Ok? Sin embargo, acordémonos que en el pensamiento rabínico judío, de la casa de Judá, ¿ok?, ellos dividen el, el tiempo en dos etapas. La primera etapa se le conoce como el Olam Hatzé o la era común. Y la segunda etapa se le conoce como el Olam Jabá. La era común en la que estamos viviendo y el Olam Jabá en el pensamiento rabínico es la era mesiánica, el Lativ Lavó o el milenio. Entonces, en el pensamiento de ellos, la venida del Mesías partiría, dividiría, pondría fin al Olam Hatzé para dar lugar al Olam Jabá, milenio para nosotros. ¿Sigue? Esto lo he enseñado en otras ocasiones, pero es importante mencionarlo acá. Pero para el pensamiento rabínico judío, Yeshua vendría como el libertador. Yeshua vendría a traer un juicio sobre los enemigos del pueblo del Eterno. Pero ellos no contaban con que Yeshua tenía que venir antes como el siervo sufriente, que tenía que morir en el madero, pero eso Isaías lo profetizó. Cuando Yeshua vino, ellos esperaban al Mesías rey, al Mesías que venía a gobernar, que pondría los pies sobre el monte de los olivos, y obviamente esto causó confusión. Hago mención de esto, ¿por qué? Porque es una de las razones por los que, sobre todo las autoridades, escribas, les costó un poco manejar el tema de Yeshua y aceptarlo como el Mesías. Porque al morir en el madero, muchos sufrieron una gran decepción, porque no era eso lo que esperaban. Pero en el contexto, y según muchos eruditos, Juan fue aceptado, su ministerio fue aceptado y tuvo credibilidad al punto de ser reconocido por muchos como el Poretz, el que venía, el que precedía al Señor. ¿Ok? Pero entonces el relato de Lucas nos da una pauta importante. Dice que Juan llevaría una señal sobre sí. O sea, el ministerio de Juan tendría una señal. Él iría delante del Señor, vendría primero, como es el Poretz, abrirá camino, pero vendría con el espíritu y el poder de Elías. ¿Ok? Este dato es clave en este pasaje, porque para poder explicar este pasaje vamos a tener que irnos atrás en la historia hasta Elías. ¿Ok? Pero eso lo haremos en la próxima clase. Solo le voy a dar voy a mencionarlo hoy. Para los que creen en la reencarnación, este pasaje pues les dice a ellos, ¿verdad?, que la Biblia habla de la reencarnación, según ellos. Porque dice que Elías reencarnó en Juan el Bautista. Porque dice que Juan vendría con el espíritu y el poder de Elías. Pero obviamente no está hablando de reencarnación el pasaje, sino está hablando de otra cosa y ya lo vamos a explicar. Ahora, ¿cuál era la consigna? ¿Por qué Juan vendría con el espíritu y el poder de Elías? ¿Por qué Juan vendría con la esencia de Elías, la asignación de Elías? Era hacer volver el corazón de los padres a los hijos
que los desobedientes o los rebeldes se alineen, se ajusten con la prudencia de los que están caminando en justicia. Eso es Torá. Y luego dice que el trabajo de Juan sería la antesala para preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Entonces, el trabajo de Juan sería seguido por una generación que sería preparada, un pueblo bien dispuesto para continuar la tarea que fue iniciada, para completar una tarea. Solo estoy exponiéndole un poco el pasaje porque es el pasaje con el que vamos a trabajar. Entonces, por un lado, el trabajo de Juan fue poner las bases para que hubiese una restauración. El corazón de los padres se vuelva a los hijos y que los hijos en desobediencia se alineen. Lo voy a explicar así por ahora. Se alineen con aquellos que están caminando de acuerdo a la Torá, es decir, prudencia de los justos. Pero el trabajo de Juan iría más allá. El trabajo de Juan sería proyectado para que una generación pudiese ser preparada. Una generación pudiese ser preparada para que cumpliese una señal como la de Juan, es decir, preparar el camino. Juan pone las bases. Recuerde, la palabra poret significa abrir camino. Él abre una brecha. Él no completa el trabajo. Quien completa el trabajo es Yeshua. Y entonces es a través de Yeshua que un pueblo es preparado, adquiere la condición que había perdido, adquiere la condición que no tenía. Los padres, dice, tienen que volver. Los padres deben alinear su corazón para alinear a sus hijos. Ponga cuidado. Entonces, el pasaje lo que nos está diciendo es que en Yeshua se dará la restauración para que los hijos, que son el legado de los padres, puedan ser alineados y caminar en justicia, en Torá, y entonces completar lo que fue establecido desde un principio. No se me pierda. Ya voy a desglosarlo, no se preocupe. Vamos a. Ok. Entonces, permítame un momento. Ok. Ahí estamos. Ok. Ponga cuidado a esto. Esto que le estoy presentando a continuación es el mapa por donde vamos a transitar. ¿Ok? Aquí en este cuadro, yo le estoy dando el resumen de lo que yo voy a desarrollar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es que Lucas, al escribir su libro, muchos eruditos dicen que lo hace después de Mateo y después de Marcos. Lo hace antes de Juan. Y muchos creen que se basó en Marcos, ¿verdad? Que Marcos fue una referencia para él. El libro de Marcos o el Evangelio de Marcos fue una base para él. Ahora, Lucas une cronológicamente Malaquías con el Pacto Renovado o Nuevo Testamento. Digo cronológicamente porque usted estará pensando, bueno, no, en el orden de los libros viene Malaquías y luego de Malaquías aparece Mateo. Por eso estoy diciendo cronológicamente. Porque donde termina Malaquías, empieza Lucas.
¿Por qué? Porque el relato del ángel, y ya lo voy a explicar un poquito más, o sea, lo que el ángel le dice a Zacarías es la continuidad de lo que Malaquías profetiza. Entonces, cronológicamente, Lucas une Malaquías con el pacto renovado y empieza hablando del Poretz. Empieza hablando del que abre camino. Trae al contexto el cumplimiento de la profecía de la caña mecida por el viento, de la voz que clama en el desierto, el que prepara el camino para el Mesías. Y esto es importante porque hay ciertas condiciones que se cumplieron con Juan que se van a cumplir con nosotros en los tiempos finales, porque nosotros somos los porets de este tiempo. Pero esa será mi conclusión de este tema en una o dos clases más. Sigo leyendo. Inicia hablando de Juan y su función, introduciéndonos en los días de Elías. Entonces se habla y se dice, estos son los días de Elías, pero ¿por qué son los días de Elías? ¿Cuáles son las características que estos días tienen para llamarle los días de Elías? ¿Okay? Y eso lo vamos a ver. Entonces, como dije hace un momento, el ángel retoma donde quedó Malaquías. Y vamos a leer Malaquías 4:2. Busque Malaquías, por favor, 4:2. Entonces, si llegó a Mateo, le faltan 400 años para llegar a Malaquías. 4:2. Entre Malaquías y Mateo, que fue el primer libro escrito del pacto renovado, pasaron aproximadamente 400 años. ¿Ok? Bien. Verso 1, capítulo 4 de Malaquías dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Eterno, Elohei Tsebaot, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí está hablando de juicio. Dice, más a vosotros, los que tenéis mi nombre. Dice, más a vosotros que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Dice, y en sus alas traerá salvación. Okay, la palabra caneb o keneb, que se traduce como alas, también tiene otro significado más, resplandor de gloria y también talit. ¿Ok? Entonces, aquí la mejor traducción sería, y en su talit traerá salvación. En su talit traerá salvación. ¿Por qué? Porque el talit representa a Yeshua, los nudos, ¿verdad? En los flecos, habla de la Torá, habla de Yeshua. Por eso la mujer con el flujo de sangre se asió de los flecos del talit, las promesas. Dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Ok? Estas dos expresiones, salir y saltar, está íntimamente relacionada con Mateo 11, donde la mayoría de las traducciones que vienen de la Vulgata Latina han traducido desde los tiempos de Juan hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Es una pésima, terrible traducción. Porque bueno, no voy a entrar al detalle ahí, pero la traducción correcta sería irrumpir y prorrumpir. Entonces, y en sus alas traería salvación.
y prorrumpiréis e irrumpiréis como becerros de la manada. Verso siguiente. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Elohei Sebaot. Acordado de la Torá de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes cuando renovó el pacto para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, ¿ok? Antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. Noten el orden cronológico aquí. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina el primer pacto. Entonces, a partir de este verso, cronológicamente hablando, se da el diálogo de Zacarías con el ángel, porque justamente el ángel Gabriel cita específicamente el verso 6. Entonces, cuando habla de Elías, está hablando de Juan el Bautista. He aquí envío al profeta Elías, verso 5. Está hablando de Juan el Bautista, no la reencarnación de Elías. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí, lo que este pasaje de una manera hermosa para mí nos plantea es la ley de la continuidad. Es decir, lo que el Eterno empezó en el primer pacto, lo lleva a plenitud en el pacto renovado. Hay una transición de una generación a otra generación a través de Yeshua. Y el rol de Juan el Inmersor o Juan el Bautista es clave. Entonces, estos dos pasajes nos refieren a un contexto, o estas dos porciones del pasaje. El primero es espíritu y el poder de Elías. Dice que Juan vendría con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, ¿a qué se refiere el ángel y el contexto bíblico al espíritu y al poder de Elías? Ya dijimos, no es reencarnación. El espíritu y el poder, o la esencia, la sustancia y la autorización, poder, autoridad, autorización, está relacionado con el talit. A lo que hace referencia el texto es al talit de Elías. Luego yo voy a explicar un poquito más detalladamente para los que no saben lo que significa el talit. Entonces, aquí en esta porción del texto nos está hablando del talit, ¿ok? Del talit y de el poder de la sucesión. ¿Por qué? Porque el talit de Elías pasó a Eliseo. Recordemos que cuando cuando Elías asciende, la promesa que él le había hecho a Eliseo, cuando Eliseo le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu, la promesa de Elías fue, si te fuese revelado y me vieses partir, te será hecho. Entonces, lo que Elías hace cuando asciende es dejar caer su talit, porque no tenía un manto. Manto tenía la Llorona.
que 2 veces la vi. Bien, si no tenía un talit. Entonces vamos a tener que hablar qué significa el talit. Elías no andaba un manto, Elías andaba un talit. Una de las características del talit, la más importante, es que habla de Yeshua. La otra es que el talit representa a la persona que lo porta, es decir, es algo tan y tan personal. Por eso el talit se le entrega a un hijo, se lo entrega el padre al hijo. Es el papá quien le regala al hijo su talit en la tradición de nuestro pueblo. Ok, entonces, ¿qué es lo que deja caer Elías? El talit. ¿Qué le está diciendo con eso Elías a Eliseo? Te entrego mi esencia y conforme conforme te lo dije, tendrás una doble porción. ¿Por qué? Porque lo que pide Eliseo es una doble porción de tu espíritu y de tu poder, es decir, de tu esencia. ¿Qué representaba eso? El talit. Repito, voy a ampliar más esto, solo quiero ponerle la base de lo que voy a hablar. De tal manera que el talit también representa la sucesión de Elías hacia Eliseo. El relato bíblico nos dice que Eliseo hizo el doble de los milagros que Elías, pero ese no es el énfasis. No es el énfasis. Se ha hecho énfasis en él, pero ese no es el énfasis. El énfasis es que la esencia y la asignación de Elías le fue traspasado a Eliseo para que él continuara lo que Elías empezó. Entonces es un tema de sucesión, no de poder. No es que Eliseo caminaba con una unción mayor. Bueno, ahora estamos en la unción de Eliseo, porque entonces los Eliseos van a tener una, no, pero no es unción, no es demostración de poder. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la continuidad, tiene que ver con un legado concreto y específico que no se iba a detener ahí. Cuando Eliseo muere, ponga atención a esto, lo explico más adelante. Cuando Eliseo muere, retiran su talit y la tradición enseña que ese talit no se lo dieron a nadie, lo guardaron para ser entregado a aquel que anticiparía la venida de Yeshua. ¿Dónde permanecía ese talit? Los sabios lo pusieron al lado derecho del altar del incienso. Por esa razón, el ángel Gabriel se posó al lado derecho del altar del incienso, donde estaba ¿qué? El talit de Elías. Entonces, ¿qué está diciéndole el ángel a Zacarías? Él vendrá con el espíritu y el poder de Elías, es decir, él le entrega el talit de Elías. Es otra de las razones por las cuales las autoridades en aquel tiempo del pueblo judío reconocieron la investidura de Juan, porque andaba con el talit de Elías. Y todo el mundo supo que cuando Zacarías salió con el ángel. Zacarías no salió solo. El ángel salió para dar testimonio de lo que había sucedido, avalando a Zacarías y al hijo, y señalando al hijo que nacería de él. ¿Me sigue? Entonces Juan caminó con el talit de Elías. Bien, entonces por eso se dice, vendrá con el poder, con el espíritu y el poder de Elías. Ok. El otro tema que vamos a abordar es el de la primogenitura. Lo que Eliseo le pide a Elías es primogenitura.
Decir, Elías le dice, yo tengo que partir. Entonces Eliseo le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Eso tiene que ver con la primogenitura. Ajá. Tiene que ver con la primogenitura. Y el otro tema es que el contexto donde se desarrolla todo esto tiene que ver con nuestros padres, con nuestros antepasados, que es una expresión muy hebrea, decir nuestros padres. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un contexto histórico y de nuestros antepasados, padres. Entonces, cuando dice hacer volver el corazón de los padres, está hablando de ese contexto. Vamos a hablar también de a quién le profetizó Elías y por ende a quién le profetizó Eliseo. Elías surge después de la división de las dos casas. Elías confronta a Acab. Acab fue el rey de Israel, de la casa de Efraín o la casa de Israel. Entonces, el contexto, óigame bien esto porque es importante, el contexto tiene que ver con Efraín. Entonces, cuando habla de los padres, está hablando de los ancestros efraínitas. Por eso, yo quiero hablar de el contexto de la restauración de una simiente. Entonces, Juan abre el camino, el Poretz. ¿Para quién? Para Yeshua. Para Yeshua. Pero con Yeshua y a través de Yeshua se abre la dimensión de la primogenitura para Efraín. Entonces, me devuelvo un poquito. Elías y Eliseo profetizaron para Efraín. Fueron profetas designados por Dios para profetizar en medio de una casa que se había contaminado. Y el ejemplo claro lo vemos con Acab y con Jezabel. El sincretismo, la mezcla se dio. Y Elías lo que hace es confrontar entonces, confrontar al pueblo y traer un juicio sobre los profetas que introdujo ilegal y legítimamente Jezabel. ¿Me sigue? Eliseo le da continuidad a esto. Pero ¿qué sucede con Efraín? Efraín es dispersado por todas las naciones. Y un remanente de Efraín lo vemos representado en la escritura por los samaritanos, ya bastante mezclados con asirios y con otros de otros pueblos. ¿Me sigue? Por eso siempre enfatizo, el estudio sobre las dos casas de Israel es fundamental para todo. Y si usted no lo ha visto, pues en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Red Chamer, ahí puede encontrar las dos casas. Por ende, cuando el texto de Lucas 1:17 habla de los padres, se está refiriendo a los antepasados de la casa de Efraín, no la casa de Judá.
Pero, así como Elías activa para Eliseo la primogenitura, se activa la primogenitura para Efraín. Vamos a buscar dos pasajes, solo para ponerle en contexto. El capítulo 48 del libro de Génesis. Capítulo 48 de Génesis. Los versos 17 al 19. Dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y salió y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser, hablando de Manasés, un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Está hablando de Efraín. Dice, y su descendencia formará multitud de naciones. Y lo bendigo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel. Hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso Efraín antes que Manasés. Manasés era el primogénito, conocemos la historia, y la costumbre era que se bendecía con la mano cruzada, cruzando las manos, ¿ok? Haciendo una X, que es el símbolo antiguo de la letra hebrea, la última letra del alfabeto hebreo, que es Tav, que significa, entre otras cosas, pacto. Pero entonces él lo hace al contrario, ¿verdad? Pone su mano derecha sobre Efraín, que debería ir supuestamente sobre Manasés, y la izquierda sobre Manasés. Y entonces José le dice, no, papá, así no es al contrario, porque el primogénito es Manasés. Entonces él le dice que no y cambia la primogenitura y la pone sobre Efraín. Y el texto hebreo dice que Efraín vendría a ser Meloja Goyim. ¿Qué significa eso? La cabeza, la corona o la plenitud de los gentiles. Cuando nosotros vamos a Romanos 11, Pablo exhorta a los gentiles y les dice que si no hubiese sido por el pecado de Efraín, ya no Efraín el hijo de José, sino Efraín, la casa, que con la división recibe el nombre de la tribu de Efraín, que era la más grande. Entonces, aquellas 10 tribus que se quedan, que se van al norte con Jeroboam, reciben el nombre de la casa de Efraín o la casa de Israel. Entonces, la bendición sobre él, sobre Efraín, el hijo de José, se extiende a Efraín, la casa, ¿ok? La casa establecida en el norte, luego la división. Entonces vean lo que Jeremías nos dice al respecto. En Jeremías 31, capítulo 31, versos de 9 y 10, dice. Vamos a leer desde el 8. Dice, he aquí, yo los hago volver de la tierra del norte. Está hablando de Efraín. Y los reuniré de los fines de la tierra. ¿Se da cuenta? Fueron esparcidos, pero dice el Eterno, yo los voy a reunir. Y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía, volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver.
y los haré andar junto a arroyo de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre. Aquí no está hablando de Israel, la casa de Jacob, las 12 tribus. Aquí está hablando de Efraín. Ese es el contexto. Dice, y Efraín es mi primogénito. Recuerdan que la primogenitura, hablando de las tribus, estaba sobre Judá. Bueno, aquí hay un cambio. El Eterno está diciendo que Efraín es su primogénito. Entonces, el primogénito, por derecho, puede optar o tiene derecho, valga la redundancia, a una doble porción. ¿Me sigue? Entonces, cuando el relato, o sea, el verso 17, habla de los padres, está hablando de Efraín, está hablando de la casa de Israel o la casa de Efraín, porque a quien llamó Dios a profetizar, a Elías, fue a la casa de Efraín, igual que a Eliseo. Entonces, el contexto es claro para mí. Es claro para mí. Efraín está esparcido en las naciones por su pecado. El Eterno le da carta de divorcio a Efraín, mas no a Judá, a la casa de Judá, porque de Judá vendría el Mesías y el Eterno había establecido un pacto con la casa de Judá. Pero sí le da carta de divorcio a Efraín. Entonces, Efraín tiene que ser restaurado. ¿Por qué? Porque el capítulo 48 dice que Efraín es el primogénito y que él será la corona de los gentiles. Es decir, cuando Efraín vuelva a casa, traerá a los gentiles. Pero también establece que Efraín es el primogénito. Entonces, la siguiente porción del verso 17 al final dice, para preparar un pueblo bien dispuesto. Ponga cuidado a esto. Para preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Qué implica eso? En el contexto, esa expresión tiene que ver con la tarea que hacían un grupo de personas de confianza del rey que eran designadas para revisar los caminos por donde el rey en un tiempo específico y determinado saldría para visitar las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que hacía el rey? Designaba a su gente de confianza y la enviaba para cerciorar, para que se cercioraran de que todo estaba correctamente. Los puentes estaban bien, no había peligro en el camino. Es decir, los enviaba a preparar el camino. La palabra para definir a ese grupo es poretz, al igual que Juan el Bautista. ¿Me va siguiendo? Entonces, ese pueblo que está siendo preparado tiene la característica de ser poretz. Es decir, los abre caminos. Es la continuidad en un sentido del rol de Juan el Bautista. Juan preparó el camino para la primera venida de Yeshua. Pero este pueblo, este grupo, esta generación, es la que prepara el camino para la segunda venida de Yeshua. Entonces, este pasaje nos está hablando de la proyección profética de los hijos. ¿Cuáles hijos? Los hijos de la casa de Efraín. El pasaje habla de alinear a un linaje. El linaje de la casa de Efraín. ¿Quién es Efraín? Nosotros. La gran mayoría. Entonces, espíritu y el poder de Elías
hace referencia al rol de Elías y el contexto donde Elías profetiza. La casa de Efraín. Nos habla de una sucesión sobre Eliseo y una tipología hermosa, porque se entrega una primogenitura para desarrollar un proyecto, un plan dentro de lo que el ángel está llamando los padres. Entonces, no está hablando de la paternidad como tal, está hablando de aquella generación, está hablando de los ancestros, está hablando de la casa de Efraín, que por su pecado le fue dada carta de divorcio. ¿Por qué? Porque allá en el Sinaí hubo un desposorio. Ok. Entonces, esa generación nos da a nosotros una base importante, una plataforma. Malaquías nos lo deja ahí y luego viene Juan. Juan reactiva el proceso para introducir a Yeshua, que es el novio que restaura a Efraín. Entonces, es en y a través de Yeshua que Efraín vuelve a casa, el hijo pródigo, y es comisionado y capacitado como ese pueblo bien dispuesto para preparar el camino para la segunda venida de Yeshua. Es un linaje, como lo menciona Pedro en Primera de Pedro 2:9, que dicho sea de paso, Pedro le está hablando a Efraín. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí, Lisette? Ok. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Francisco Escobar, ¿estamos bien? Perfecto. Ok. Ahora, ese es el contexto. No se preocupe. Si usted tiene la cabeza hecho un nudo, uy, pero qué todo, tranquilo. Vamos, yo voy a empezar a desgranar esto como se desgrana una mazorca de maíz. ¿Ok? Sí. Y ya usted sabe, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Ok. El contexto que Lucas plantea. Vamos a ver. Ahora sí, empezamos a desmenuzar esto. Algunos creen que Lucas era gentil. Algunos eruditos lo plantean así. Porque no era de los de la circuncisión, como está establecido o dan la referencia a Colosenses 4, 10, 14. Y lo vamos a leer porque es importante. Colosenses 4, verso del 10 al 14 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, Torá, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, es decir, de casa de Judá, cuya señal del pacto era circuncisión, que ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo.
¿Okay? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Yeshua, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ok. Entonces, al citar a Lucas separado de los anteriores que dice son de la circuncisión, entonces se cree, y yo lo creo así, que Lucas era gentil. Entonces, Lucas era un efraínita gentilizado. ¿Ok? De ahí la perspectiva que nos da en Lucas 1:17. ¿Ok? Es muy importante eso. Su perspectiva es importante. Él es el que menciona esto. Él inicia desde Juan. Los otros tres no inician con Juan el Bautista, solo Lucas. ¿Por qué? Porque su visión y su perspectiva está influenciada en una buena medida por su ascendencia. Un gentil efraínita. Y además médico. Entonces, lo que él nos está planteando es que Juan da continuidad a lo anunciado por los profetas. Entonces, no solo presenta a Yeshua, y abre camino para él, hablando de Juan, sino que abre el espacio para la restauración de Efraín y la unión de las dos casas. Esto es para mí hermoso, porque Juan cumple un rol de profeta importante. Aquí déjeme decirle algo. Si alguien que se llama profeta, que ha sido designado como profeta, le dicen profeta, se firma como profeta y se promueve como profeta, pero no tiene la capacidad de dar continuidad a lo que el Eterno estableció, si no es un eslabón en el cumplimiento profético de lo que fue establecido en los tiempos, el tal no es profeta. O por lo menos no sabe cuál es el rol de un profeta. Porque profetizar hasta el asna de Balaam profetizó. Yo lo he dicho muchas veces. Ya llegó Sebastián. El profeta es el que amarra. Espérese. Yo también. Ya lo vio. Apóstol, está cerrado su micrófono. Ahora sí, sí. Es el que amarra lo de ayer con lo de hoy y proyecta amarrando con lo que viene. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Juan agarra del pelo a Malaquías. Y lo pega con Yeshua. O sea, él es el gran eslabón que une Malaquías con el Berij Hadashah, con el pacto renovado. El ángel trae a Malaquías, se lo trae a Zacarías para decirle, hey, tu hijo le va a dar continuidad a esto y va a cerrar la brecha que se abrió entre Malaquías y Mateo. Por eso yo hablo de la ley de la continuidad. Entonces, ¿qué hace Juan? Abre la brecha, no solo para que venga el Mesías, sino que
a través del Mesías. A través del Mesías. La generación de la casa de Efraín se levanta. Pero primero Efraín debe ser restaurado. Y con la restauración de Efraín, entonces viene la unión de las dos casas. Yeshua dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿De qué está hablando Yeshua? Esto lo hemos enseñado muchas veces. Yeshua está hablando de la casa de Efraín. Yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Efraín. Y cuando comisionó a los discípulos, ¿qué les dijo? No vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Efraín. No está hablando de la casa de Judá, está hablando de la casa de Efraín, porque primero hay que restaurar a Efraín. Cuando Yeshua habla del hijo pródigo, dice que el hijo pródigo recibió su herencia o pidió su herencia, se fue y la malgastó, se mezcló con los gentiles y luego cuando ya perdió todo y estaba comiendo algarrobas con los cerdos, él dijo, volveré a la casa de mi padre. El hijo pródigo es Efraín. El hijo que se quedó en casa es Judá, la casa de Judá. ¿Me sigue? Yeshua dijo, yo tengo unas ovejas que no son de este redil. ¿De cuál redil? Está en el contexto de la casa de Judá. No son de este rey, son de otro rey. ¿Está hablando de quién? De la casa de Efraín. Entonces Juan une cronológicamente Malaquías con el pacto renovado. Él viene con el espíritu y el poder de Elías, Talid, para continuar lo que Elías inició. Juan le entrega a Yeshua y Yeshua, con su muerte y resurrección, redime a Efraín. Y ahora entonces Efraín es proyectado como el pueblo preparado, listo y dispuesto. Aquellos porés que prepararían el camino para la segunda venida de Yeshua. Sobre los cuales hay una unción doble por la primogenitura. Pero ya vamos a entrar en eso, todavía no. Por eso el ángel inicia hablando de Juan el Inmersor. La continuidad. ¿Cuál es el rol entonces de los profetas en este tiempo? Darle continuidad a esto. Hablar de Efraín, hablar de la restauración de Efraín. Porque la segunda venida se va a dar a través del anuncio de Efraín. ¿Ok? Vamos a ver. En el texto se usa la palabra volver. Entonces dice, y él vendrá con el espíritu y el poder de Elías. ¿Ok? Ya expliqué esa parte. Entonces dice, para hacer volver. Esta palabra también nos da una clave para reafirmar lo que le vengo diciendo. La palabra griega aquí es epistrefo, que significa retornar, volver atrás para regresar. Es la misma palabra en el hebreo es chuf. Chuf significa volver o regresar al punto de partida. Esa es la idea. Entonces, lo que el ángel le está diciendo a Zacarías,
Sí, él vendrá bajo el legado de Elías. Para hacer retornar, para hacer volver el corazón de los padres, la generación pasada, y corregir el camino de los hijos. ¿Cuáles hijos? Nosotros, alineándonos con la Torá. Efraín está volviendo a casa, reconociendo cuáles son sus raíces, cuál es su origen, saliendo del contexto religioso o saliendo del contexto del mundo para entender que somos ese remanente del que habla la Escritura. Sigue. La idea entonces en este pasaje está relacionada con la palabra teshuvah, que es arrepentimiento. Teshuvah, arrepentimiento. Entonces recordemos que la base de la palabra teshuvah es shuv, que tiene que ver con restaurar. Tiene que ver con restaurar. Entonces, ¿qué se está restaurando? Se está restaurando el error que los padres cometieron al apartarse del Dios eterno. Y en Yeshua, redimiendo a los hijos. Nosotros, para cumplir con el rol, para continuar, para darle continuidad a lo que los profetas hablaron. La palabra teshuvah es girar. Está relacionada con la palabra girar. Es decir, si yo estaba viendo hacia el sur, giro y me enfoco hacia el norte. Pero para poder girar tiene que haber un cambio de mentalidad para que pueda haber un reenfoque. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros? Los hijos. Estamos girando, teniendo un reenfoque y entendiendo que no fue lo que nos enseñaron, lo que nos enseñó el sistema religioso. Sino que nuestras raíces son hebreas, no judías, aunque algunos pues, son judíos sefarditas aquí en nuestra Latinoamérica, pero no tienen que ver con el judaísmo, porque aún antes del judaísmo, el Eterno define a Israel como el pueblo hebreo, porque viene de Abraham, que fue conocido como el primer hebreo por lo que ya ustedes saben. Cruzó el río. Hebrit significa cruzar el río. Ok. ¿Lo ve entonces? La palabra volver en ese texto está hablando de regresar, no en el tiempo, sino a una enseñanza, a una esencia profética. El rol, el papel de Efraín en la escritura es clave. ¿Por qué? Porque Efraín trae a los gentiles, Romanos 11. Porque Efraín trae el juicio sobre Babilonia, Jeremías lo dice. Pero también Efraín, el hermano menor, en relación a Judá y dentro del contexto, del hijo pródigo, Efraín es el que le está presentando a Judá, a la casa de Judá, a Yeshua. Entonces, tiene que ver con regresar para restaurar la separación que se dio entre la generación de los padres y la generación de los hijos. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué se ensañó tanto el sistema religioso y el sistema babilónico para traer una separación?
para que Marción dijera que son dos testamentos, el antiguo y el nuevo, usando una palabra que no calza en el contexto. Testamento no calza en el contexto. Usando el dualismo gnóstico, usando ese pensamiento gnóstico para hablar del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Usando la teología errada de Nelson Darby del dispensacionalismo para establecer la ley y la gracia en el llamado Nuevo Testamento, haciendo una separación y planteando que Dios desechó a Israel y que ahora el Israel de Dios, y es el Israel espiritual, es la iglesia. Entonces, se da cuenta del abismo que se creó ahí. El trabajo en el que nosotros estamos es cerrar esa brecha. Así como Juan cerró la brecha entre Malaquías y Mateo, nosotros estamos cerrando esa brecha, recobrando nuestra identidad, nuestro origen, nuestras raíces y retomando el propósito profético para darle sentido correcto a la evangelización, que es traer a Efraín de vuelta a casa. Entonces, la generación de los padres se está uniendo con la generación de los hijos. Por eso habla del corazón de la Torá y la revelación de la misma. Es la que empieza a fusionar la generación pasada con la generación presente. Claro, ellos murieron, pero hay un legado. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Sí. Porque estamos escribiendo el capítulo número 29 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, que dicho de paso lo escribió Lucas, tiene 28 capítulos. Estamos escribiendo el 29. ¿Quién? Efraín. Entonces, la casa de Efraín pecó y le fue dada carta de divorcio. Fue esparcida por las naciones, se mezcló con los gentiles o se gentilizó. Y en su retorno a casa, a través de Yeshua, sería restaurada por el Mesías, volviendo al corazón de la visión original y alineándose con la Torá. Esa es mi paráfrasis del sentido de Lucas 1:17. Entonces, ¿qué está sucediendo con Efraín? Está retornando al pacto y a la Torá. Ahí es donde estamos hoy. Entonces, los padres hacen referencia a una generación sin Yeshua. Efraín, lejos del pacto. Los hijos en ese texto, Lucas 1:17, es la generación que se levanta con Yeshua. Es Efraín volviendo al pacto. Es Efraín volviendo a la Torá. Es Efraín retomando su rol profético de acuerdo a las profecías establecidas por la mayoría de los profetas. Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, etcétera. Entonces, la palabra volver ahí en ese texto es clave, porque implica volver al corazón de la Torá, la que le fue entregada a nuestros padres, alineándose con lo dicho por los profetas. ¿Para qué? Para traer el cumplimiento pleno. ¿Cuál es el cumplimiento pleno? La segunda venida de Yeshua.
la segunda venida de Yeshua. ¿Se da cuenta? Es una perspectiva diferente de lo mismo. Esto define el rol profético de Efraín, pero también establece el cierre de una brecha, que es el que ha lesionado nuestra identidad, porque nos desvincularon de nuestros padres y nos desvincularon de la profecía bíblica, que tiene que ver con el proceso de nuestros padres y la sucesión de ellos hacia nosotros en y a través de Yeshua. Entonces, cuando alguien me llama a mí judaizante, yo digo, por Dios, estudie un poquito más. Estudie un poquito más. Conozca lo que enseño y estudie un poquito más. Porque no es judaizar de lo que estamos hablando. Estamos hablando de nuestro origen, de nuestra esencia. Estamos hablando de nuestros antepasados. Entonces, sí, está bien, lo profético restaura la paternidad, establece padres. Sí, yo comparto todo eso. No es que no, claro, yo creo en una paternidad delegada por Dios. Yo no creo en cobertura, yo creo en paternidad. Porque el término cobertura es un término que viene del contexto de la reina del cielo. Se define como clipots, eso es cobertura. No existe ningún pasaje que hable de cobertura, excepto Isaías 4, pero habla de la cobertura del Eterno y dice que sobre toda gloria, es decir, sobre toda autoridad, haya un dosel, haya una cobertura. Pero yo no encuentro ningún pasaje que hable de cobertura, y menos en el contexto en que se habla hoy y la implicación y el significado que le han dado y la aplicación que le han dado. La Escritura me habla de paternidad. También ese tema lo he enseñado, lo encuentra también en el canal de Rechamer en YouTube. Uno de los aspectos más fuertes de una división es que lesiona la identidad. Y el sincretismo es el caldo de cultivo para la división. Si rompes el sincretismo, podrás tener las bases para empezar a traer una unidad genuina. Y por ende, reafirmar o restaurar la identidad. Entonces, toda esa mezcla que nos vendieron como la sana doctrina es lo que nos ha mantenido divididos. Y por supuesto, alejados de nuestras raíces, alejados de nuestra esencia, alejados de nuestra consigna y asignación profética. Juan trae a Malaquías y a todos los profetas. Yeshua emerge en medio de ese contexto y redime a Efraín. Nos junta ahí para nosotros darle continuidad a todo. No hay brecha. Ya no hay brecha. La cerramos usted y yo. Bueno, familia. Hasta aquí las palabras del Santo Evangelio. Podéis ir en paz. Eso para evocar a aquellos que fueron católicos romanos en su vida en Egipto. Ay, Matino casi se persina.
Les di la intención. Bueno, mi gente bella, nos vemos el próximo martes y vamos a darle continuidad a esto. Vamos ahora a enfocarnos el próximo martes en el contexto de Elías. Vamos a ir donde Elías y vamos a venirnos para acá para reconstruir para nosotros todo el proceso profético que en tipo está en Elías, en Eliseo y luego en Juan. Y luego entonces nos vamos a proyectar un poquito más adelante. Bien, bendiciones para todos, un abrazo. Chao, chao.